Buenos días otra vez. Mi nombre es Antonia Cerrato Martín Romo y vengo desde Badajoz. Yo traigo un tema que a mí me ha cuestionado mucho y curiosamente a toda la gente que yo le he preguntado me dice "Uf". ¿Por qué? Porque es algo que nos toca mucho, no sobre todo a las mujeres, porque ahora también los hombres están accediendo con todo su derecho a este tipo de maternidad, ¿no? Pero que parece que está basada más bien, unos creen que están basadas en creencias y otros que se ajustan a derecho. Yo no voy a convencer a nadie, porque la primera que no está convencida del todo soy yo. Porque aquí, en la maternidad subrogada, que es el tema que yo traigo hoy, pues se conjugan muchos derechos. Hay muchas personas implicadas aquí. Y es muy difícil que todos puedan esgrimir esos derechos. Máxime cuando de por medio, como sabemos, hay dinero y hay negocio. Hay muchos que abogan porque bueno, este tipo de práctica tiene, como todos, sus detractores y sus seguidores, ¿no? Entre los seguidores podríamos decir que se basan inclusive y se retrotraen a la Biblia, en la que dice que Sara, cuando ella no era infértil, no podía tener hijos, pues le pidió a Agar, cuando tuvo el suyo, que se lo pusieran a ella entre las piernas. Hay quien dice que eso es una manera, o un indicio, un adelanto de lo que es la maternidad subrogada. Otros que poéticamente podríamos decir que es la canción de Mecano, el hijo de la luna, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, como digo, poder conjugar tantas cosas, porque las que somos madres y las que somos abuelas, pues nos resulta muy difícil entender que una madre se desprenda de su hijo para entregárselo a otra, aunque también se puede ver como un gesto inmenso de generosidad. Entonces, yo lo que he hecho para, de alguna manera, documentarme, porque todos hablamos de cosas de las que muchas veces no tenemos base ninguna. Y aquí, como digo, no voy a convencer a nadie. La primera que no se va a convencer soy yo, porque unas veces me inclino viendo la problemática de una persona, es su necesidad, su deseo de ser, por ejemplo, madre o padre, y por otro lado, pues que los niños no son mascotas y los niños tampoco se pueden comprar. Entonces vamos a analizar muy por encima, muy someramente, porque el tiempo no nos da para mucho, y aparte, como digo, yo tampoco he hecho un estudio exhaustivo, sino digamos que es un trabajo previo a un libro que voy a publicar, que colaboran una serie de personas aquí, que pertenece a la colección Universo Femenino y que el próximo título será precisamente La maternidad subrogada, pero ya será un libro de opinión, que no tiene nada que ver, ni con leyes ni con otro tipo de realidad. En primer lugar vamos a ver qué es la maternidad subrogada, porque, yo me tuve que documentar para ver qué es, las clases que hay y la controversia que suscita, ¿no? Bueno, pues la maternidad subrogada consiste en la implantación por fecundación in vitro o inseminación artificial de un embrión en una madre gestante, con la que los padres de intención, que son los que van a adoptarlo, han firmado, y esto es muy curioso, han firmado un contrato previo con o sin remuneración económica. Subrogarse implica en derecho sustituir a otro en una situación jurídica, por lo que en el contexto de la maternidad subrogada implica sustituir en la gestación. Una poquita de agua y algún vaso, ¿me podáis dar agua? Se me está pegando. Por favor. Bien, vamos a ver las clases de maternidad que existen. Maternidad subrogada presenta dos modalidades: la tradicional plena y la gestación parcial, que es la más común. La subrogación tradicional, la gestante aporta también sus propios óvulos y por lo tanto tendrá una relación genética directa con el bebé. Por eso se le denomina en ocasiones maternidad subrogada, ya que no solo se trata de una gestación posterior a la fecundación.
Desde la aparición de los métodos de reproducción asistida, precisamente la fecundación in vitro, este método tradicional casi ha desaparecido, ya que esta técnica está prohibida o altamente restringida en la mayoría de los países, lo que no significa que no se practique. En la subrogación parcial, la gestante no tiene relación genética directa con el bebé, ya que le implantan un óvulo que anteriormente ha sido fecundado in vitro, aportado por la madre intencional o una donante, y esperma normalmente aportado por el padre intencional. Este tipo de subrogación también ofrece mayor protección a la gestante frente a la posibilidad de tener que asumir en el futuro la responsabilidad del bebé, ya que hay menos riesgo de que no se reconozca la filiación legal del recién nacido. Porque en muchos países, como por ejemplo en España, este tipo de subrogación no está aceptada. Pero bueno, ahora lo explicaré más adelante. Según las motivaciones económicas, también hay dos tipos de contrato, la subrogación comercial y la altruista. La subrogación comercial es aquella en la que la gestante participa por una compensación económica, mientras que en la altruista lo hace por satisfacer el deseo ajeno de la maternidad. Gracias. El altruista, como digo, lo hace para satisfacer el deseo ajeno de la maternidad en un entorno libre de presión y o coerción para la gestante, aunque eso no excluya que pueda ser reembolsada por gastos causados por el embarazo, como hospitales, medicamentos, desplazamientos. Pero bueno, esto también da lugar a suspicacias porque, según Silviane Agacinski, siempre hay un mercado. ¿Por qué se recurre a la maternidad subrogada? Pues la subrogación es vista normalmente como solución última la subrogación es vista normalmente como solución de último recurso para tener hijos. Las parejas heterosexuales que recurren a ella citan habitualmente la infertilidad como principal motivo y descartan la adopción, bien porque no desean recurrir a ella o porque han sido dados como no aptos. Más allá de la infertilidad, también recurren a la subrogación parejas de homosexuales, aunque también es una opción para padres solteros. Esta maternidad pues tiene sus defensores, como he dicho, y sus detractores. Entre los derechos invocados por quienes defienden la legalización de esta práctica se encuentran principalmente el derecho a la reproducción de los padres de intención, siendo la maternidad subrogada un vehículo para hacer efectiva la igualdad reproductiva entre parejas fértiles e infértiles, heterosexuales y homosexuales, y la autonomía de la mujer gestante que se plasma en su libertad contractual. En contra, sin embargo, se plantean numerosas objeciones éticas y jurídicas que van desde la cosificación del cuerpo de la mujer, que es objeto de un contrato de alquiler para satisfacer un deseo de otros, la vulneración de la dignidad y de la integridad física y moral de la gestante, la comercialización de los niños o la explotación de las mujeres que se encuentran en un estado de necesidad económica. Porque vamos a ver cómo funciona la maternidad, este tipo de práctica de maternidad subrogada. ¿Cómo funcionan las agencias? En los contratos de gestación subrogada intervienen diversos elementos transfronterizos. Muy frecuentemente los padres genéticos de países desarrollados como Canadá, Reino Unido, España, Italia, Alemania, en fin, viajan a países en vías de desarrollo como Camboya, Tailandia, India, Rusia, China, para contratar a madres subrogadas, ya que en esos países las leyes sobre gestación subrogada son menos restrictivas y los costes más bajos que en los países desarrollados. Asimismo, hay una mayor disponibilidad de mujeres dispuestas a ser madres subrogadas, lo que se conjuga además con otros factores socioeconómicos y de reconocimiento legal de los derechos parentales. En España, el contrato de maternidad subrogada es nulo de pleno derecho,
pero hay españoles que lo firman en el extranjero y luego pretenden inscribir a los hijos como propios. Tenemos un caso muy reciente, pero yo no lo voy a decir. Curiosidades de las agencias. El telón de Aquiles de toda esta materia radica en que la situación de alegalidad en que se encuentra la mayoría de países europeos que no prohíben expresamente la maternidad subrogada, sino que declaran la nulidad del contrato a posteriori, y siempre condicionado al interés superior del menor en cada caso. Ello ha abierto la puerta a un creciente turismo reproductivo que está generando importantes dificultades jurídicas. En la web de las agencias que proliferan con gran rapidez, vamos a ver esto que es muy curioso, puede verse gran cantidad de tarifas, que van desde los 120.000 euros si la subrogación se lleva a cabo en Estados Unidos, a los 40.000 si se realiza en Ucrania, Georgia, México, la India o Nepal, pasando por los 80.000 de Rusia o Grecia. Pero quizás lo más llamativo es que estas agencias ofrecen sus servicios previa compensación económica, incluso en países que no está reconocida, o sea, como Canadá, por ejemplo, cuya legislación solo permite la maternidad subrogada en supuestos altruistas, quiere decirse sin cobrar. Pero ellos, las agencias, lo hacen, por ejemplo, en Canadá, que tengo el dato, por el módico precio de entre 80 y 90.000 euros. Eso sí, indicándose en el apartado de desventaja que la legislación es muy restrictiva, lo que permite la negociación, lo que no permite la negociación económica directamente con la madre gestante. El contrato debería recoger, si no por la agencia intermediaria, con las cláusulas que en ella quedan sujetas, o sea, el contrato debería, como es entre la agencia y la madre, pues hay un cierto oscurantismo que nadie sabe muy bien qué es lo que hay ahí entre medios. Es por esto evidente que dicha situación de legalidad se convierte de facto en la principal baza del mercado libre en la materia, dándose un auténtico conflicto de derechos fundamentales y de bienes jurídicos. En el contrato también se debería especificar la posibilidad de que pueda producirse un parto múltiple, porque en estos supuestos cabrían dos posibilidades. Forzar a la madre gestante a que procediese a interrumpir el embarazo de uno de los embriones en la medida que el acuerdo contrato únicamente contempla la gestación de uno. Y si no, pues dar a luz a las dos criaturas que se han gestado y que se haga cargo los padres comitentes. Motivos éticos y jurídicos para oponerse a la maternidad subrogada en España. Son muchos quienes ven con recelo la maternidad subrogada y la rechazan por considerar que se trata de una práctica inaceptable en base a los siguientes motivos. Se argumenta que los contratos que regulan esta práctica encubren compraventa de niños. Incluso argumenta con ellos, o sea que se trata de evitar una adopción con los trámites que ello supone y con las restricciones que existen para parejas del mismo sexo o para familias monoparentales. Son muchos quienes ven con recelo este tipo de maternidad subrogada. Otros que también están en contra dicen que estas prácticas podrían atentar contra la dignidad de la persona en un sentido amplio, ya que podría atentar en las distintas partes intervinientes. Por ejemplo, puedan atentar contra la dignidad de la mujer gestante, al considerar que se la instrumentaliza y se le cosifica como mero organismo reproductor. Podría atentar contra la dignidad del recién nacido, porque implicaría para éste tener un mínimo de dos posibles madres, la gestante y la biológica, e incluso la posibilidad de tres, la comitente, la gestante y la donante del óvulo. En definitiva, se acabaría, por ejemplo, con el principio básico del derecho civil español que dice mater semper certa es, la madre siempre es conocida.
También se argumenta que existe una mercantilización o comercialización del cuerpo humano, que no se limita solo a la mujer gestante, sino que se extiende a las agencias especializadas encargadas de gestionar el proceso, relacionar a los sujetos, formalizar los contratos y vigilar su cumplimiento, así como otras gestiones que se necesitan para llevar a cabo esta práctica. Bueno, pues hay motivos éticos y jurídicos para posicionarse a favor también de este tipo de maternidad. Se puede considerar la maternidad subrogada como una técnica de reproducción humana asistida y por ello la misma admitiría en base los siguientes argumentos, según Emaldi 2020 en la página 560. La libertad reproductiva de las personas. La Constitución española no recoge explícitamente el derecho reproductivo, pero podría defenderse su existencia en base a otros derechos fundamentales que sí están recogidos expresamente en la misma. El libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, ya que el tener descendencia es un hecho que supone para algunas personas un desarrollo de crecimiento personal. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que una limitación biológica no ha de suponer en todos los casos una limitación legal. El derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad. Se trataría de un derecho subjetivo a la reproducción. Además, en España se reconoce el derecho de la mujer a ser inseminada por los gametos de un donante, así que este planteamiento podría extenderse al derecho del hombre, de solicitar a una mujer que aporte el óvulo y el útero para poder ser padre. De hecho, una pareja de mujeres puede legalmente acudir a las técnicas de reproducción asistida y, por tanto, tendríamos que pensar que una pareja de hombres también podría solicitarlas en base a su derecho a la no discriminación por razón de sexo. Para apoyar esta argumentación recurrimos a la aprobación de la Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Esto da lugar a que se amplíe el modelo de familia y, por tanto, ha de ser objeto de reflexión si a estas parejas se les reconoce el derecho a la reproducción accediendo a todo tipo de técnicas de reproducción asistida, incluida la gestación por sustitución, que es la única posibilidad de tener descendiente con un vínculo biológico. Pues después de todo esto, pues yo personalmente me pregunto si no tienen derecho los niños también que son engendrados, ¿no? Pues los niños y niñas nacidos por gestación subrogada corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, en particular en derecho a su identidad, incluido el nombre, la nacionalidad, las relaciones familiares y el acceso a sus orígenes, como pasa, por ejemplo, en una adopción. En una adopción un niño sabe quiénes son sus padres biológicos. Aquí no puede, porque en España la donación de gametos es anónima. Por lo tanto, estos niños no pueden, si no quieren, o sea, no pueden acceder a saber quiénes son por lo menos su padre biológico. Su madre, ya hemos dicho que hasta 3 puede tener. El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud y el derecho, que es curioso, a no ser vendidos. Este último también recogido en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños y prostitución infantil. En las situaciones de gestación subrogada, curioso, los adultos pueden tomar decisiones discriminatorias basadas en la discapacidad y o en el género del niño y la niña, y que son contrarias al interés superior del niño como consideración primordial. Entonces yo, para finalizar, pues me he hecho una serie de preguntas que todavía no me las he contestado. Ustedes háganse las que estimen convenientes. Yo he expuesto simplemente una realidad que nos impela a todos. Queda, por tanto, preguntarse, por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellos niños cuya peculiaridad no encaja en las expectativas que los padres intencionales tienen con respecto a ellos?
y que no están recogidas expresamente en los contratos. O, por ser una inseminación, como ya hemos tratado aquí, sea un embarazo gemelar. Porque se ha dado el caso, la documentación que yo he consultado de una familia, de una chica de la India, que uno de los padres sufragantes eran australianos. Esta chica tuvo 2 niños y bueno, la madre cuando fue, uno de los niños era discapacitado y la madre pues se llevó al que estaba sano. O sea, yo soy madre o soy padre, pero con un niño que esté bien, que no me dé problemas. O sea, el instinto maternal y paternal parece ser que únicamente se da cuando el niño es perfecto, cuando todos sabemos de la materia que cada uno estamos hechos. Bien, pero se queda los niños cuando son gemelares o cuando los padres no lo quieren o no lo pueden pagar. Porque hay muchas veces que te metes en una historia de estas y luego resulta que no puedes pagar. ¿Qué hace la agencia con esos niños? ¿Los queda en stock para colocarlos en otras familias? ¿Los manda a orfanatos? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué tipo de lazos afectivos entablaría una mujer que va a dar su propio hijo por dinero? Aunque el concepto de familia, como digamos, haya cambiado, bueno, pues hay un eslogan que dice que un perro no es un juguete. Bueno, pues habría que recordar, como he dicho antes, que un niño no es una mascota. Como dije al principio también, bueno, pues hay muchos derechos aquí que se conjugan. Y ninguno debía suplantar los derechos de un niño, que es el más importante. No debería, no debería, no debería. Qué tema tan controversial y lo he escuchado con mucha atención. Realmente todas estas derivaciones y todas estas situaciones que son, como le llaman, efectos colaterales. Es complejo, ¿no? Yo creo que también ahí entra un poco la relatividad de qué ángulo se está viendo el tema, desde la necesidad del propio ser humano, del que no puede tener hijos, y por otra parte que se ofrece esta como una alternativa, por ejemplo, en países subdesarrollados, en donde a lo mejor la forma de la coexistencia es literalmente, y perdón por la expresión, hasta cierto punto vegetativa, porque no hay un propósito, porque se vive en esclavitud, porque no alcanza o no hay condiciones para tener un trabajo digno que permita criarlos, educarlos y todo lo que implica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pensar, ¿no?, en una madre que ha tenido, no sé, 5 o 6 hijos, y que se va a escuchar medio extraño lo que diga, pero ¿qué más da tener uno más, ¿no? Y que tal vez ese evento pudiera resolver en gran parte a lo mejor un posible futuro de esa familia, ¿no? Entonces, por eso digo, es complejo, y yo creo que si nadie tiene otra pregunta por ahí, adelante. Sí, bueno, hubo un caso muy aquí en Europa, de un hombre que había dado semen, un banco de semen, y que tenía como, sin saberlo, Sí. más de 500 hijos. Sí. ¿Qué se hace con eso? Porque luego ni siquiera esos hijos se conocen, ni se conocen. No sé, puede que el azar de la vida es que se encuentre, un hermano y una hermana se casan, y qué pasa, ¿no? Y esta mañana viniendo en cercanías, y veo una pareja, creo que eran pakistaníes, con el atuendo. Él la tenía, una pareja con él, él la tenía cogida de la mano, y yo, esta mujer estará mala o qué le pasa, ¿no? Y luego me fijo que está embarazada. A lo mejor estaría en el proceso ya de tal, porque caminaba con cierta dificultad, ¿no? Entonces él estaba muy pendiente de ella, y me pareció una imagen tan cariñosa, tan amable, y a la vez me entró toda la historia de que son inmigrantes, que bueno, pues
probablemente aquí encuentre una atención Sí, más amable sí, arriba. que la otra, que en su puesto caso en sus países, ¿no? Porque no sé si era India o Pakistán, pero vamos, era de ahí. Entonces, esa imagen tan amable, bonita, pero luego estaba viendo yo historias de ellos, todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta Hasta aquí. Sí. y eso es lógicamente, y además estaría ahí en proceso, porque claro, y encima por desconocimiento no han llamado ni siquiera a la ambulancia, ni siquiera, todo eso, porque él estaba muy pendiente de ella. Entonces, yo soy madre, no va a ser reconocer cuando una mujer está, pues eso, y bueno, solamente quería, o sea, esta mañana me ha chocado, no sabía que el tema de hoy iba a escuchar esto, el hombre este que tiene pues más de 500 hijos. Muy bien, perdón, ya no vamos a tener preguntas porque si no se nos va el tiempo. Entonces, con esta bandera de España, el emblema del World Knowledge Summit, el emblema de la Cancillería, legalmente constituidos y de acuerdo a las facultades que corresponden ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en el sexto aniversario de la Cumbre Mundial del Conocimiento, el Centro Universitario von Planck Humboldt, quien expide el presente documento con el aval de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas, CIC, y las diversas instituciones educativas acordaron otorgar la máxima distinción internacional. Reconocimiento a la doctora Antonia Serratos Martín Romo por su extraordinaria participación en el marco de los trabajos de la Cumbre Mundial del Conocimiento España 2025, su amor por la excelencia, su disciplina, tenacidad, así como la ética profesional mostrada a la fecha y su gran calidad humana, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y de la humanidad, y por poner en alto el nombre de España en el contexto internacional. Muchísimas felicidades. Muchas gracias.